¿Qué conoces de la batalla de Pichincha? Ocurrió el 24 de mayo de 1822 en el volcán Pichincha en la ciudad de Quito, aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Fatal suceso que dejó 200 muertos y 140 heridos en el bando patriota y fallecieron 400 y 1.190 heridos del lado de los españoles. Estuvieron involucrados los comandantes Antonio José de Sucre al mando del ejército independentista y Melchor Aymerich, guía del ejército realista. Todo comienza el 5 de agosto de 1820 con la independencia de Esmeraldas. Los líderes de la revuelta formaron un consejo de gobierno y un ejército con el fin de extender el movimiento independentista a otras provincias de la presidencia. Consejo que se encontraba conformado por peruanos, venezolanos, intelectuales locales y patriotas. Pero, ¿qué pasaba con los españoles atrás de cámaras? En las guerras de independencia en América del Sur tuvieron una victoria de Simón Bolívar en la batalla de Boyacá, que selló la independencia del virreinato de Nueva Granada. También sucedía que José de San Martín desembarcaba en la costa peruana, preparándose para la independencia del virreinato de Perú en septiembre de 1820. ¿Cuáles son las primeras campañas de la Real Audiencia de Quito? Pues, empezamos con los sublevados que formaron una junta de gobierno el 10 de agosto de 1809 en la ciudad de Quito, con el fin de sublevar el poder español, pero a pesar de todos los esfuerzos, los participantes acabaron asesinados y encarcelados, hecho que es recordado como la matanza del 2 de agosto de 1810. Ellos mantuvieron su autonomía utilizando como estrategia las máscaras de Fernando VII. También propugnaban el liderazgo, deseaban cambiar las autoridades de Quito. Este hecho es considerado como el primer grito de independencia hispanoamericana y el inicio de la emancipación de la religión. Terminado el dominio francés y con la negativa del rey de España, Fernando VII, de acatar la Constitución de Cádiz, se desembarcaron en una oleada de movimientos independentistas en América Española. En 1820, tras la independencia de Guayaquil, el gobierno independentista de Guayaquil, quien formó un ejército de aproximadamente 1.800 soldados, conformados por hombres locales, los mismos que fueron enviados al territorio sierra con el fin de sumar adeptos a la causa independentista. Tuvieron algunos éxitos como la independencia de Cuenca el 3 de noviembre de 1820. Sin embargo, sufrieron una gran derrota ante el ejército realista en la batalla de Huachi, cerca de Ambato, por el cual se mantuvieron obligados a regresar a regiones costeras. En febrero de 1821, Bolívar, que para ese entonces era presidente de la República de Colombia, solicitó al vicepresidente Francisco de Paula Santander que envíe refuerzos, armas y provisiones desde Santa Fe hacia Guayaquil. En mayo de 1821, el general de la brigada Antonio José de Sucre, comandante en jefe de la División Sur del Ejército Colombiano, y el subordinado de mayor confianza de Bolívar arribaron a Guayaquil. Sucre debía asumir la dirección del ejército patriota y empezar las operaciones con miras a la liberación de la ciudad. En julio de 1821 se terminó la segunda campaña, un armisticio entre los independentistas y los realistas. Nuevamente en Guayaquil, Sucre decidió cambiar de estrategia y avanzar de forma indirecta a Quito, ya no por la vía Guaranda, sino marchar hasta Cuenca, dirigiéndose hacia Quito por la línea de los Andes. La ventaja de esto es recapturar Cuenca, impedir las comunicaciones entre Quito y Lima, esperar refuerzos ofrecidos por San Martín desde Perú, graduar la adaptación a los efectos fisiológicos del cambio de altitud y evitar un combate directo en condiciones desfavorables con las fuerzas realistas que venían desde Quito. En enero de 1822 ya está formada una nueva campaña, constando de aproximadamente 1.700 hombres, formado por el batallón Huachi, conformado por veteranos de campañas anteriores, nuevos reclutas, hombres de Guayaquil, voluntarios de la Sierra Ecuatoriana, soldados neogranadinos y venezolanos enviados por Bolívar. También oficiales y soldados españoles que habían decidido el cambio de bando, voluntarios británicos, irlandeses y franceses. El 18 de enero el ejército patriota se dirigió a Machala. El 9 de febrero llegaron al pueblo de Saraguro, donde se encontraron con la división peruana. Esta conformada por 1.200 hombres, contingente que San Martín había prometido, conformada por reclutas peruanos, chilenos, argentinos y bolivianos, oficiales argentinos como Félix Olazabal y Antonio Sánchez, que pertenecían a la infantería y caballería. También conformado por un escuadrón de regimiento de granaderos a caballo de los Andes, argentino, a mando de Luna Lavalle. Fuerza multinacional de alrededor de 3.000 hombres se enfrentó al destacamento de caballería de los realistas de unos 900 hombres, los cuales terminaron retrocediendo hacia el norte, quienes defendían Cuenca, siendo estos perseguidos por los patriotas.
El 21 de febrero de 1822, Cuenca fue recapturada sin que se disparara un solo tiro. En marzo y abril de 1822, los realistas siguieron marchando hacia el norte, logrando con éxito evitar enfrentarse con la caballería patriota. El 21 de abril de 1822 se produjo un feroz encuentro entre las fuerzas de caballería en Tapi, cerca de Riobamba, logrando que los realistas se retiraran y recapturando Riobamba. Aguardaron en la ciudad riobambeña hasta el 2 antes de reanudar el viaje hacia Quito. El 2 de mayo de 1822 llegaron a la Tacunga, a tan solo 90 kilómetros al sur de Quito. Reorganizaron tropas y sumaron voluntarios de los pueblos cercanos. En la Tacunga también esperaron refuerzos como el batallón Alto Magdalena, enviado de Colombia, y nuevos integrantes de inteligencia sobre el paradero del ejército realista. Aymerich ya se encontraba preparado, fortaleciendo puntos de resistencia y posiciones de artillería en los principales pasos montañosos que dirigían a Quito. El 14 de mayo el ejército realista, intuyendo las intenciones de Sucre, comenzó a replegarse. El 16 de mayo el ejército de Sucre ocupó Sangolquí, siendo recibidos por Rosa de Montúfar en la hacienda Chillo Compañía, misma que había heredado de su padre el marqués de Selvalegre. Ahora vamos a los inicios de la batalla. Bueno, en la madrugada del 23 de mayo de 1822, el ejército patriota, conformado por 2.971 hombres, empezaron a ascender por las laderas del volcán Pichincha. ¿Cuáles fueron sus posiciones? En la vanguardia iban 200 colombianos de Alto Magdalena, seguidos por el ejército principal de Sucre, y en la retaguardia británicos del Albión, protegiendo el tren de municiones. Debido a la llovizna que se presentó en la noche, las tropas se les dificultó lo planificado. Al amanecer, el ejército había alcanzado la mitad del camino, estando a la vista de los centinelas realistas en Quito. Cuando amaneció, los centinelas posicionados cerca de Quito avistaron a las tropas patriotas ascendiendo por las laderas del Pichincha. Aymerich, consciente de los pasos de Sucre, ordenó a su ejército de 1.890 hombres ascender la montaña lo más posible para enfrentar a Sucre. A las 8 am del 24 de mayo de 1822, Sucre, al percatarse de que sus tropas se encontraban exhaustas y afectadas por la altitud, ordenó detenerse para descansar, coartándose lo mejor posible. Una vez regresados la osadía, Sucre envió parte del batallón Cazadores del Paya en labor del reconocimiento, seguidos por el Trujillo, un batallón peruano. Después de 1 hora y media, los hombres del Paya fueron atacados por una descarga de mosquetes, lo que dio inicio a la guerra. Desarrollo de la batalla. Al verse en el campo de batalla tan improbable, los dos comandantes decidieron enviar sus tropas gradualmente. La batalla se desarrolló en un territorio poco estable, alrededor de barrancos y densos matorrales. Al recuperarse los hombres del Paya, se reposicionaron bajo fuego enemigo hasta esperar la llegada del batallón Trujillo. Sucre envió al batallón Yaguachi, conformado por ecuatorianos, mientras que el batallón Alto Magdalena trató de hacer un movimiento, flaqueando en el mismo por la inestabilidad del terreno. Los batallones Paya, Trujillo y Yaguachi, batallones patriotas, sufrieron muchas bajas y con pocas municiones comenzaron a replegarse. Esperaban con ansias la llegada del batallón Albión, que transportaba las municiones, sin embargo se desconocía su paradero. Hasta ese momento los realistas parecían ganar el control de la batalla. Trujillo fue obligado a retroceder, mientras que el batallón peruano Piura se dispersó antes de enfrentarse al enemigo. En medio de la desesperación, a los hombres de reserva del batallón Paya se les ordenó cargar contra el enemigo con sus bayonetas. Mientras avanzaba la batalla, se iba estabilizando más o menos la situación para los patriotas. Aymerich, durante el ascenso al Pichincha, separó de su fuerza principal al batallón Aragón, el cual era el mejor batallón del ejército realista, ordenándole avanzar hasta la cúspide del volcán, para así luego atacar a los patriotas por la retaguardia, rompiendo sus líneas en el momento indicado. Conformado por veteranos españoles de la Guerra de la Independencia Española y otras batallas en América del Sur. Afortunadamente para los patriotas, cuando el Aragón estaba por cargar, fue detenido en seco por el Albión, que entró inesperadamente a la batalla. Resulta que el Albión consiguió avanzar a una posición más alta que la de los españoles. Pronto, el Magdalena se unió a la batalla y el Aragón, tras sufrir fuertes bajas, se desintegró. Entonces, el Magdalena avanzó hasta la línea patriota para reemplazar al Paya y cargó contra la línea realista, que terminó por romperse. ¿Cuáles fueron los resultados de esta batalla? El 24 de mayo de 1822, Sucre entró con su ejército en la ciudad de Quito, todos victoriosos, donde aceptó la rendición de todas las tropas españolas, consiguiendo la victoria, establecidas en el territorio que el gobierno de Colombia llamaba Departamento de Quito, al considerarlo como parte integral de la República de Colombia desde su creación el 17 de diciembre de 1819. Sucre recapturó Cuenca el 21 de febrero, obtuvo de su consejo local un decreto en el cual se proclamaba la integración de su ciudad y provincia de la República de Colombia. Con la rendición de Quito, que puso fin a la resistencia realista en la provincia norteña de Pasto,
Bolívar pudo entrar en la ciudad como finalmente lo hizo el 16 de junio de 1822. La antigua provincia de Quito fue incorporada a la República de Colombia. Guayaquil, con la presidencia tanto de Bolívar como del victorioso ejército Gran Colombino en su territorio, proclamó forzosamente, bajo presión, la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia el 13 de julio de 1822. Ahora vamos a tener algunas aportaciones que dejó esta gran batalla. En la ladera del Monte Pichincha se levantó un obelisco conmemorativo al primer centenario de la batalla en 1922. Recuerda a los hombres de los comandantes patriotas y tienen una placa dedicada al valor del soldado español. En los años 70 del siglo XX, la dictadura militar que gobernaba Ecuador decidió constituir en el lugar un monumento de mayores proporciones que el modesto obelisco original. En el sitio se levantó el llamado Templo de la Patria, una estructura de hormigón armado con varios salones cavados en la montaña. El Templo de la Patria está decorado en el exterior con una torre y con un mural en mosaico de Eduardo Kidman, que evoca los distintos episodios de la lucha por la independencia del Ecuador, desde los tiempos de Eugenio Espejo, pasando por el 10 de agosto, que si bien no son de su mayoría de 1822, son de mediados y finales del siglo XIX. Otro salón muestra los trajes de época de todos los guardias presidenciales y de honor de Sudamérica, y un diorama que permite seguir las incidencias de la batalla de Pichincha. En sendos salones se encuentran estatuas de bronce del libertador Simón Bolívar y del mariscal Antonio José de Sucre, así como un homenaje simbólico a la heroína ecuatoriana Manuela Sáenz, amante de Bolívar, que aunque no participó en el combate, está enterrada simbólicamente en el lugar. Otra sala contiene los restos de un soldado desconocido. El Templo de la Patria integra en su conjunto el antiguo obelisco de 1922 y permite una vista panorámica del centro histórico de Quito. En el centro histórico se levanta el monumento de los héroes ignotos del Pichincha, una columna con un cóndor de bronce en el Paseo 24 de Mayo, construido también al pie de la montaña con ocasión del primer centenario de combate. Si llegaste hasta aquí y la información te ha servido, te pido que por favor te suscribas a nuestro canal, siempre estamos subiendo videos constantemente. También que nos podrías dejar un comentario detallando qué tipo o qué tema quisieras que nosotros topemos o qué te ha parecido en sí lo que es esta información. Le des manito arriba y compartas con todos tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir avanzando en nuestro proyecto, que es seguir educando de la historia del Ecuador al mundo. Hasta la próxima, chicos.